No, joven, continuando con la explicación de lo que es una distribución normal, vamos a ver lo que son intervalos de confianza. Bueno, la palabra confianza te la conoce, ¿no? Por ejemplo, si hablamos desde el punto de vista común, podemos decir que la confianza es la creencia que tiene una persona de que el acto que puede, que va a realizar otra persona cercana a ella va a ser verdadero, ¿no? Qué sé yo, si quizás en un trabajo en grupo, ¿no? De una pareja de dos personas, ¿no? Se reparten, vamos a suponer, el trabajo en dos partes, que al final ese trabajo al presentarlo va a ser la unión de las dos personas que están haciendo dicho trabajo, pero tú confías en tu compañero que en la fecha indicada te lo va a dar o te va a presentar dicho trabajo que le has dado, ¿no? O en una determinada exposición, ¿no? Y al final resulta que nunca te envía nada, o nunca hace nada, o en la exposición que te tocaba hacer en grupo, no aparece. Entonces ya se habla ya no de confianza, sino de una desconfianza, ¿no? En la creencia que tú has tenido, no se ha dado, ¿no? Pues quiere decir que ya quizás la confianza se ha quebrado, ¿no? Un ejemplo común y de los muchos que existen, ¿no? Aquí en estadística también se habla de un intervalo de confianza, o sea, de una probabilidad que se da en un rango, ¿no? En matemática quizás cuando estudiaba las inecuaciones, ¿no? Ya te había mencionado que en estadística hay que saber un poco de matemática. Por ejemplo, en matemática nosotros teníamos los intervalos, que es un rango, un grupo de números. Por ejemplo, tenemos este intervalo. Ese era un intervalo, ¿no? La representación. Aquí poníamos un valor de X y aquí vemos, está vamos a suponer entre 2 y 8. Quiere decir que esta X va a tomar el valor de 2. Si toma números enteros, puede ser 2, puede ser 3, 4, 5, 6, 7 y el propio 8, ¿no? O sea, esta X va a tomar entre 2 y 8, va a ser mayor o igual que 2 y menor o igual que 8, ¿no? Pero en un determinado intervalo. Ese intervalo está entre 2 y 8. Es un intervalo eh, cerrado porque también podemos tener intervalos abiertos, ¿no? Intervalos abiertos, que quiere decir que X va a tomar valores mayores que 2 pero menores que 8, pero menos el 2 y el 8, ¿no? Y así puede estar combinados ambos, pero ya ese es un intervalo, ¿no? Para que lo comprendas un poco mejor. Así también sucede en las probabilidades, ¿no? En las probabilidades va a haber un pequeño intervalo en que se puede dar esa probabilidad de confianza porque ahí puede suceder o se puede dar una probabilidad mucho más, que tenga un porcentaje mayor. Y lo que queda, ¿no? Se llama nivel de significancia, ¿no? Porque si yo tengo una confianza del 90%, quiere decir que la desconfianza sería el 10%, hablando de esa manera, ¿no? Y ese 10% se reparte entre ambos lados, la mitad, 5% por acá y 5% por acá.
Y a este 5% se le llama nivel de significancia en estadística, o la desconfianza, se puede decir, ¿no? Hablando en esos términos comunes. Y aquí tenemos lo que nosotros hemos venido eh, desarrollando. Área por debajo de un valor positivo, ¿no? Hemos también hecho área por encima de un valor positivo, área por encima de un valor negativo, área por debajo de un valor negativo, área entre dos valores, ¿no? Lo que habíamos hallado era la probabilidad, ¿no? Lo que se encuentra en esta parte sombreada es la probabilidad de que suceda un evento. Y aquí tenemos lo que es la probabilidad dentro de un intervalo de confianza. Bueno, aquí vemos eh, esto que está sombreado, el nivel de confianza que pueda darse un determinado evento. Y lo que queda, ¿no? Se representa por alfa medios. Alfa medios, como te mencionaba, el alfa se llama nivel de significación o nivel de significancia. Y es la probabilidad de quedar fuera del intervalo. O sea, es la probabilidad de que no suceda el hecho. Eso se llama nivel de significación. Con un valor numérico, por ejemplo, lo podemos tener aquí, ¿no? Si nosotros tenemos el 80% de confianza, quiere decir que el 20% es de desconfianza o es el porcentaje en que no se dé la probabilidad. Ese 20%, si lo dividimos entre dos partes iguales, como la campana de Gauss es simétrica, sería 10% para ambos lados. Y este intervalo se representa por z alfa sobre 2 y z menos alfa sobre 2. Ese es el intervalo de confianza. Y esto es lo que es un problema, ¿no? O en esta última parte es lo que pretendemos hallar. Este intervalo de confianza en que se da esta probabilidad. Y ahí vamos a ver, calcular el intervalo de confianza del 95%. A ti te piden calcular entre qué intervalo o entre qué zetas se puede dar este 95%, ¿no? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es lo siguiente, ¿no? Si es 95%, ¿no? Quiere decir que su nivel de significancia es el 5%. Ese 5% se divide entre dos partes. Quiere decir que para ambos lados va a ser 2.5%. Una vez que ya lo has dividido, hace lo siguiente, ¿no? A ti te piden el intervalo de confianza del 95%. Entonces tú a este 95% le sumas la parte eh, de izquierda, ¿no? Que es 2.5, ¿no? 95% más 2.5 se convierte en 97.5%, que en decimales equivale a 0.975, ¿no? O sea, para ubicarlo en la tabla. Y esto lo ubicamos en la tabla. Lo ubicamos en la tabla. Nosotros queremos hallar este z, alfa medios. Como lo hemos hallado, ya te dije. Si es 95% de confianza, hacia ambos lados sería 2.5. A ese 95% le sumas 2.5, quedaría 97.5%. Convirtiéndolo a decimales, o sea, dividiéndolo entre 100, 0.975. Ese 0.975, 975 lo ubicamos en la tabla. En la tabla nos da que el 0.975 o 9750 tiene un z de 1.96. O sea, quiere decir que este valor de acá vale 1.90. Pero como es simétrico, sabemos que en medio está el 0 porque es una distribución normal, ¿no? Como es simétrico, para el otro lado estará el negativo menos 1.96. Entonces, el intervalo de confianza
que suceda esta probabilidad del 95% estará entre -1,96 y 1,96, ¿no? Y allá es el intervalo de confianza. Entonces, ese es el procedimiento. Bueno, por ejemplo, acá nos dicen calcular el intervalo de confianza del 90%. El intervalo de confianza del 90%. Si me están pidiendo un intervalo de confianza del 90%, quiere decir que para ambos lados va a estar 5%, ¿no? Porque debe sumar 100. Listo, el procedimiento es lo siguiente, ¿no? Similar al anterior, al 90% le sumamos el 5%, equivale al 95%. Ese 95% en decimales, 0,95. Si lo ubicamos en la tabla, es 0,95. En la tabla sería 0,95. Aquí vemos que hay dos valores, ¿no? Aproximados. Puede ser 0,9495 o 0,95. Puedes tomar el segundo, que es más cercano, o si no, lo completas. Aquí sería, B. Si es 0,94 sería 1,64. Si es 0,9505 sería 1,65, ¿no? Entonces le puedes completar con dos decimales. Puedes poner 1,645, como ves aquí. Debido a que no hay un Z, no hay un Z, un valor de 0 punto, en este caso lo que estamos buscando nosotros, estamos buscando 0,95. No hay un valor en la tabla de 0,95 exacto, ¿no? Entonces puedes poner entre este rango 1,645, ¿no? Porque al final abarca los dos decimales, el 4 y el 5. Entonces el intervalo de confianza será entre 1,645 y menos 1,645. Dice, otro tipo de problema. Dice, la duración en kilómetros de los neumáticos de una cierta marca se ajusta a una distribución de 48 y de 3, ¿no? Una distribución normal 48,3. Calcular el intervalo de confianza del 80%. Entonces aquí me dicen, me dan una distribución, un promedio de 48.000 y una desviación de 3.000, ¿no? Entonces para eso nosotros, si es 80%, quiere decir que para ambos lados va a estar el 10%. Aplicamos, ¿no? O el 80, le sumamos el 10, sería 90. En la tabla ubicamos ese 0,90, que lo tenemos, podemos aproximarlo acá, ¿no? En este caso juegas también, puedes trabajar con esto también. Te aproxima también. No, pero nosotros lo vamos a aproximar con un solo valor. Ese 90% aproximado sería 0,89, que el Z en este caso sería 1,28. Ya tenemos el Z que vale 1,28, ¿no? Tanto un valor positivo como un valor negativo. Entonces nosotros hemos hallado ya para el 80%, su intervalo de confianza va a estar entre 1,28 menos 1,28. Si nosotros reemplazamos en esta fórmula de tipificación, ¿no? ¿Por qué vamos a utilizar esa fórmula? Porque me están dando un U que no es cero y una desviación, sobre todo en este U, que no es 1. Ambos son diferentes. Un U de 48.000 y una desviación de 3.000. El Z lo hemos hallado 1,28. Bueno, multiplicamos acá. Esto pasa a sumar. Nos queda 51.840. Igualmente acá pasa a multiplicar. Esto pasa a sumar. Nos queda 44.160. Quiere decir que
el intervalo de confianza para estos valores súper grandes, ¿no? Está entre 44.160 y 51.840. Entonces, en este problema se ha tipificado, se ha utilizado la tipificación. ¿Por qué? Porque me están dando un, un promedio de 48.000 y una desviación de 3. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta ese cálculo. Y con eso hemos finalizado la explicación de esta clase. En caso eres mi alumno, en las conexiones que hacemos en hora de clases, después de que has revisado esta presentación, me puedes consultar alguna duda que puedas tener.